The next mark of great leaders is that they are steadfastly courageous. La siguiente marca de un líder, de un gran líder, es que es firme y valiente. 1 Corinthians 15 verse 58 says this. Primera de Corintios 15:8 dice lo siguiente. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Por tanto, amados míos, estad firmes y sin moverse de la esperanza que abunda en el trabajo en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Great leaders are realists. Los grandes líderes son realistas. They see things as they really are. Ven las cosas como realmente son. And they know that there are going to be obstacles and challenges to the vision. Y saben que va a haber obstáculos y retos para la visión. Especially when we're talking about vision for believers. Especialmente cuando hablamos de visión para los líderes. Because the enemy does not want us to accomplish our vision. Porque evidentemente el enemigo no quiere que logremos nuestra So visión, there's going to ¿verdad? be problems that are going to arise. Así que habrá problemas, ¿cierto? Que se levantarán. And great leaders understand those problems are going to come. Y los grandes líderes entienden que esos problemas van a venir. And they're honest about them. Y son honestos al respecto. And they face them head on. Y los enfrentan como viene. They don't say, oh, there's no problems. No dicen, no hay ningún problema. Because they understand the problems are part of how the vision gets Porque accomplished. entienden que los problemas forman parte del cómo se va a lograr la visión. Because remember, great leaders put people first. Porque acuérdate, los grandes líderes ponen a la gente primero. And what they're concerned about is what happens in the people as you move towards the vision. Y lo que les preocupa es lo que pasa con las personas mientras avanzan a la visión. Is it possible for us to grow without challenge? ¿Es posible para nosotros crecer sin pruebas? No. It's part of what helps us grow. Es parte de lo que nos ayuda a crecer, ¿cierto? It teaches us courage, Nos enseña coraje, patience, paciencia, long suffering, longanimidad. teaches us to be gracious, Nos enseña a tener gracia, forgiving, a perdonar. and so challenges need to come. Así que los retos requieren venir. And great leaders are realists that use these challenges to propel the vision, Y los grandes líderes están conscientes y usan estos obstáculos para impulsar la visión, knowing that it's what's going to draw out those qualities of the people that are following. sabiendo que esas pruebas van a ser lo que va a sacar la calidad en las personas que le están So siguiendo. great leaders are courageous, Así que los grandes líderes son valientes and they know how to put courage into their y followers. saben cómo infundir ese valor en sus seguidores. So now, do you understand why the leader needs to be confident? Ahora ya entiendes por qué un líder requiere tener confianza, ¿verdad? Because the followers will not have courage if they don't see that confidence and courage in the leader. Porque los seguidores no tendrán confianza si no ven esa confianza y ese valor en el líder. Okay, another aspect of being a great leader. Otro aspecto de ser un gran líder. They have a thick skin. Tienen una piel dura. Do you have that saying in Spanish? ¿Tienen también ese dicho en español? Have you heard that before? ¿Lo han oído antes? A thick skin. Una piel dura. Leaders lead. Los líderes liderean. And leading means change. Y liderear involucra cambios. Can I get over there without leaving here? ¿Puedo ir ahí y estar al mismo tiempo aquí? To go over there, Para ir allá, I have to change where I am. necesito cambiar donde estoy, ¿verdad? Does everybody love change? ¿A todos les encanta el cambio? No. Some people hate change. Muchos les odian el cambio. Other people like change O muchos les gusta el cambio and they'll change for no reason. y cambian nomás porque les antoja cambiar. Just because they like change. Sin ninguna razón, nada más porque les gusta. I love change. Yo amo el cambio. So when I was growing up, Por lo cual, cuando yo iba creciendo, I was constantly changing the furniture in my bedroom. constantemente cambiaba el acomodo de los muebles en mi cuarto. I would move the bed just across the room. Movía la cama solamente en medio del cuarto. And a month later, move it back to the other Y side. al siguiente mes lo movía de regreso a la esquina. And my mother would say, "What are you doing?" Y mi mamá me decía, ¿qué te pasa? I'm trying to find a better arrangement for my furniture. Estoy buscando un mejor arreglo y acomodo para mis muebles. I'm 7 years Y old, yo tenía 7 años, dragging my bed across. arrastrando mi cama por el cuarto. But some people hate change. Pero hay gente que odia el cambio. So when a leader comes and says, "We need to go, we need to do this," Así que cuando viene un líder y dice, ¿sabes qué? Requerimos ir ahí y hacer esto. what do those people say? ¿Qué dicen esas personas? No. No. It's good this way. Estamos bien así. Let's stay here. Vamos a quedarnos aquí. Stare at my navel. Y rascándonos la panza. So they will resist the change. Así que ellos resisten el cambio. Will great leaders allow that to stop them? Pero los grandes líderes permiten que eso los detenga? No.
because they're courageous. porque son valientes. They see that as a challenge. Ven eso como un And reto they're going to go forward anyway. y van a ir adelante de todas maneras. So watch this. Así que observa esto, por favor. When people that don't like change Cuando hay gente que no le gusta el cambio can't stop the change by their criticism, y no detiene el cambio por su crítica, they will switch their attack. They'll como change their attack voltearán el ataque from what the change is por lo que el cambio es to the changer, y criticarán al que lo cambia, to the leader. al líder. They start attacking the leader. Y empezarán a atacar al líder. The leader has to have a thick skin, Y por eso que el líder requiere tener una piel dura, not easily hurt. no tan fácilmente lastimable, por If decirlo the así. leader is someone that when they're criticized, Si el líder es alguien que cuando lo critican, they say, dice, no one likes me. nadie me quiere. They're not going to be a very good leader. No va a ser un buen líder, ¿verdad? They're going to have to be able to let it go. Tiene que ser capaz de dejarlo ir. Now, I want you to think, who's a perfect example of this? Quiero que piensen quién es el ejemplo perfecto de esto. Jesús. Jesus. Jesús. But I would ask you to do something. Pero quiero pedirte que hagas algo, preguntarte algo. Buy yourself a really nice journal or notebook. Por ti mismo en tu diario, si tú tuvieras un diario Un diario muy bonito and a really good pen, y una pluma muy bonita, and read through the Gospel of Luke. y leyeras el Evangelio de Lucas, That journal is devoted to one thing. ese vamos a llamarlo diario, está dedicado a una sola cosa. Writing in it everything that you can see from Jesus' example about being a leader. Registra todo lo que aprendas de Jesús como líder. Now, most of what you're going to read is not about leadership. Mucho lo que vas a leer no es acerca del liderazgo, That's not the main meaning of the text. porque ese no es el objetivo principal del texto, ¿cierto? But you will still see great examples of leadership. Pero aún así tú estarás viendo grandes ejemplos de liderazgo. And you will notice this about Jesus. Y notarás esto acerca de Jesús. When people were attacking him Cuando la gente estaba atacándolo and it was just him, y era solo él, he didn't even say anything. él ni siquiera decía nada. He would ignore it. Los ignoraba. He would change the subject. Cambiaba el tema. It's like he hadn't even heard it. Es como si ni siquiera los hubiera escuchado. But sometimes when people attacked him Pero había ocasiones en las que cuando la gente lo tocaba a él and the attack hurt the people following him, y el ataque afectaba a las personas que lo estaban siguiendo, he did answer it. él realmente contestaba. Because was Jesus concerned about himself Porque Jesús estaba preocupado por sí mismo or the people he's leading? o por la gente que estaba There you liderando. go. There you go. And knowing the difference Y ubicar la diferencia can be really hard. puede ser muy difícil. If it's just you Si es solo tú and you feel insulted, y te sientes tú insultado, you don't answer for that reason. tú no contestas por esa razón o por ese motivo. But if the attack is hurting the confidence in you by those that are following you, Pero si el ataque afecta la confianza en ti de la gente que está siguiendo, you do need to answer tú that. requieres contestar. Because you're concerned about your Porque followers, tu aren't you? preocupación es por los seguidores, ¿cierto? That's your team. Ese es tu equipo. And you need to make sure that you're helping them maintain confidence in your Y requiere leadership. estar seguro que ellos mantengan la confianza en el objetivo y en la visión. And as you read through Luke, Y mientras lees por Lucas, you will find sometimes Jesus ignored it, ubicas que Jesús muchas veces ignora la crítica and other times he answered, y otras veces contesta. but only when it was going to harm the confidence of his disciples in his leadership. Pero solamente cuando la crítica va a afectar la confianza de sus seguidores en su liderazgo. Otra marca. Talent and skill. Los grandes líderes tienen talento y habilidad. Great leaders have both talent and Los skill. grandes líderes tienen ambas, talento y habilidad. Now, I mentioned it at the beginning tonight, Lo comenté al principio de esta noche, but I want to return to it here as a mark of a great leader. pero quiero recordarte esto como una marca de un gran líder. Remember, talent refers to an ability you're born with. Recuerda, talento habla del talento con el cual tú naces, se podría decir. Skill is something that you can learn and grow in. Habilidad es algo que tú puedes aprender y perfeccionar. Great leaders are born to lead. Los grandes líderes nacen para liderar, But to become great leaders, they have to add skills to it. pero para convertirse en grandes líderes requieren añadir habilidades a su liderazgo. We probably all have known bosses Todos hemos conocido jefes that rose to their position by promotion. que alcanzan su posición por una promoción They did well at a certain level, y lo hacen bien a cierto nivel and so the reward was to get promoted to the next y el level. objetivo se vuelve a ser promovido a los siguientes niveles. Have you ever heard of the Peter principle? ¿Han oído del principio de Pedro? The Peter principle is
you get promoted to the level of your incompetence. El principio de Pedro es este. Tú vas a ser promovido al nivel de tu incompetencia. See, you do really well, you get promoted. Tú lo haces bien aquí, vas a ser promovido. And if you do well there, you get promoted Si again. lo haces aquí bien, vas a ser promovido otra vez. When do you stop getting promoted? ¿Cuándo dejas de ser promovido? When you're not doing well. Cuando no lo estás haciendo bien, ¿verdad? So you get promoted to the position where you kind of aren't doing as good a job. Así que vas a ser promovido hasta el lugar en el que ya no se bien tu chamba. Does that make sense? Hace sentido para ustedes, ¿verdad? How do we rise to the next level? ¿Cómo alcanzamos el siguiente nivel? We learn some skills. Aprendemos habilidades. I would encourage you Yo te invitaría to go back over this list of marks and see how you're doing in each one of them. a que tú como navegues en esta lista de marcas y puedas ver cómo estás en cada una de ellas. And maybe what you can do to grow and become stronger in each of these things. Y veas cómo puedes crecer y mejorar en cada una de estas áreas. And add to this list Y añadas a esta lista more marks of great leadership. otras marcas de grandes líderes. And then see how you can include those in your own Y leadership. puedas ver cómo incluir eso en tu propio liderazgo. Great leaders are just inclined to lead. Los líderes siempre están inclinados a liderar. Talent Talento can gather a group of people right away, puede convocar a un grupo de personas luego. but to keep them with you over the long haul, Pero para mantenerlos contigo por un largo jornada, you're going to need to have some skills in leading. tú requieres tener habilidades para liderar. In 2 Peter 1, verse 5, we read En this. 2 de Pedro 1:5 leemos lo siguiente. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, and then he gives more that you're to add to your faith. Y por esta misma razón añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y hay una lista de cosas que tú tienes que añadir a ti. And so the same idea applies to your leadership. Así que la misma idea aplica a tu liderazgo. To being a good communicator, add courage. El ser un buen comunicador requiere coraje. To courage, Valor. add having a thick skin. Valor requiere que tengas una piel dura. And just keep adding these skills on. Y puedes seguir añadiendo estas habilidades a ti. Now, here's something that researchers have discovered about great leaders. Hay una cosa que los investigadores han como logrado descifrar de grandes líderes. All great leaders are readers. Todos los grandes líderes son leedores. They read constantly. Leen consistentemente. They read everything they can on. Leen todo lo que puedan. Can you guess? Pueden adivinar acerca de qué. But not just leadership. Liderazgo, dice, pero no solamente liderazgo. They read on subjects that have nothing to do with their field of leadership. Leen aparte cosas que no tienen nada que ver con su área de liderazgo. Because they know they may learn a principle from outside their sphere that would be a blessing inside their sphere. Porque están conscientes que pueden aprender un concepto fuera de su círculo que puede bendecir adentro a su círculo. Pastor Kike is the pastor here at Horizonte. El pastor Quique es el pastor aquí de Horizonte. He reads Bible study books. Él lee estudios de la Biblia. He reads books on being a pastor. Él lee libros de ser pastor. He reads books on counseling. Él lee libros de consejería. Would Kike benefit from reading a book on computer science? Quique se beneficiaría de leer libros de ciencia de la computadora. Sí. Because he's going to learn principles of computer technology that can be translated into his leadership here in the church. Porque va a aprender principios de la ciencia de las computadoras que puede aplicar en su liderazgo en el ministerio. Would Kike possibly learn something about being a good leader by reading Steve Jobs' biography? Quique puede aprender algo de ser buen líder por leer la biografía de Steve Jobs. Of course. Claro. Things to do and things not to do. Cosas que hacer y cosas que no hacer. So I would encourage you, don't just read what you always like to read. Así que te invito a que no leas siempre lo que nada más te gusta a ti leer. Sometimes pick a subject that seems completely like I have no interest in that. Regularmente agárrate un libro o un artículo que no tenga absolutamente nada que ver con lo que a ti te interese, por ejemplo. And maybe go online, Google, and say, what is a good book on this subject? Y por ejemplo, ve a Google y busca cuál es un buen libro acerca de este tema. And find what maybe is the best book for that Y subject. encuentra cuál es el mejor libro de ese tema. And read it. Léelo I'll bet it blesses you. y espero que te bendiga. Because you're going to learn something that you can probably bring over into your field. Porque aprenderás algo que probablemente puedas implementar en tu jornada, en tu área de ministerio, de servicio. Does this make sense? ¿Hace sentido para ti esto, verdad? Great leaders are readers. Grandes líderes son leedores. Next mark. Siguiente marca. Character versus talent. Carácter contra talento. Again, talent, natural ability to lead. De nuevo, talento es la capacidad natural de liderar. But you must also have integrity.
pero debes tener integridad. Because as people follow your leadership, Porque si mientras la gente siga tu liderazgo, they're going to see you making decisions. te verán hacer decisiones. And if you are a great leader, you're putting them, it's about them. Y si eres un gran líder, vas a ponerlos a ellos primero. So you're not leading from afar. Así que no estás dirigiendo desde la distancia, a lo lejos. It's personal. Es un rollo personal. And they're going to get to see what kind of a person you are. Y van a darse cuenta de qué clase de persona eres tú. We all know stories Todos sabemos de historias of leaders that got a great start. de líderes que tuvieron un gran principio, They had great talent. de gran talento, They gathered a crowd, tuvieron audiencia and then success ruined them. y el éxito les echó a perder And because they didn't have the character, porque no tenían el carácter, they fell cayeron and hurt a bunch of y people. lastimaron muchísimas personas. Great leaders have integrity. Los grandes líderes tienen integridad, They have character. tienen carácter. What is character? ¿Qué es carácter? Character is what you are when no one's looking. Carácter es lo que eres cuando nadie te está viendo. Great leaders have character. Grandes líderes tienen carácter. Remember what Jesus taught on the Sermon on the Mount? ¿Te acuerdas lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte? When you pray, don't just do it always in public for people to hear and see, Cuando oren, no oren en público para que la gente los vea, but do it in private and quiet where no one sees but God. sino en lo privado, en tu habitación, mientras nadie te ve, solamente Dios. Jesus was talking here about the importance of our character being solid. Jesús está hablando aquí acerca de nuestro carácter, que pueda ser un carácter sólido, That we're deeper than just what people see. que sea mucho más profundo que solo lo que la gente puede ver. Another mark. Otra marca. Great leaders are intelligent, Los grandes líderes son inteligentes, but they have two kinds of pero intelligence. tienen dos clases de inteligencia. For many years, intelligence was measured by how well you could analyze something. Durante años la inteligencia se evaluaba en qué tan buen análisis puede hacer de algo. When you were in elementary school, did you take intelligence tests? Cuando estaban en primaria, tomaron como exámenes de inteligencia. Do you remember the tests that had puzzles on them? ¿Recuerdas el examen que tenía como rompecabezas? And they would say A is to B as C is to what? Y decían, A es para B lo que C es para. Did you do those? ¿Lo hicieron alguna vez? That was an intelligence test. Eso es un examen de inteligencia. Analytical intelligence. Una inteligencia analítica. That was a way to determine if you could see patterns Es un modo de aprender a ver si tú podías ver patrones and then draw conclusions from them. y llegar a conclusiones por medio de esos patrones. And that's how they measured your intelligence. Y esa es la medida en la que tú evaluaban tu inteligencia. About 30 years ago, Hace 30 años, researchers realized there is another kind of intelligence los investigadores se dieron cuenta que hay otra clase de inteligencia, that's not analytical intelligence. que no es una inteligencia analítica. It's not problem solving. No se trata de tanto talento para resolver problemas. It's emotional intelligence. Es una inteligencia emocional. It's the ability to be able to know what you're feeling Es la habilidad de ubicar qué es lo que estás sintiendo and why. y por qué. Does that make sense? ¿Hace sentido para ti eso? Emotional intelligence. Inteligencia emocional. Not only do you have the ability to know your own emotions, No solamente tener la habilidad de ubicar tus propias emociones, you can tell what other people are feeling and why. sino también puedes ubicar lo que otras personas están sintiendo en ese momento. And I'll bet you've seen this as well. Y permíteme enseñarte esto de una manera más clara. Have you ever been with a group of people Has estado con algún grupo de personas and someone is upset y alguien está enojado or depressed o deprimido and the talk is going on y la plática se sigue llevando a cabo and all of a sudden someone will say, y de repente alguien dice, Mary, María, are you okay? ¿estás bien? Mary says, I'm fine. Y María dice, estoy bien. Really? Are you sure? ¿De verdad? Porque te veo, ¿estás segura? And Maria says, no, Y María actually, dice, I'm depressed. la verdad estoy deprimida. And the other person says, oh, I thought so. Y la otra persona dice, sí, me imagino. And me you're di like, cuenta". what? Y tú estás como, ¿qué te You know, pasa? or maybe you're the person that is able to do that. O quizás tú eres la persona que es capaz de hacer eso. Sometimes this will happen in a meeting. Es lo que generalmente pasa en una reunión, por ejemplo. People will be going around sharing their thoughts, La gente está alrededor compartiendo sus pensamientos and someone will say, y alguien dice, hey Mark, hey, Marcos, what do you think? ¿qué es lo que tú piensas? And then Mark will share, Y Marcos expone lo que and it's piensa amazing.
Y es impresionante. Everybody else sits around and goes, whoa, that was crazy. Todos están, está increíble eso. But you see, the person that called Mark out Pero sabes, la persona que llamó e invitó a la plática a Marcos was emotionally intelligent and was sensitive to what's going on in the room. era emocionalmente inteligente y sentía quién era la persona apta para responder. Does a leader need to have analytical intelligence? ¿Un líder requiere tener inteligencia analítica? Yes. Sí. Does a great leader need emotional intelligence? ¿Un gran líder requiere inteligencia emocional? Yes. Sí. If they don't have emotional Si intelligence, no tiene inteligencia emocional, they're not going to know what they're feeling. no va a ubicar ni siquiera qué está sintiendo. And they're not going to be able to really tap into the people that it's all about. Y no va a poder como conectar y tocar a las personas acerca de lo que realmente importa y vale la pena. Now, we might think Podemos pensar you are born with a certain intelligence que tú ya naciste con cierta inteligencia and that's all you ever get. y es todo lo que tienes, It's not true. pero eso no es verdad. You can increase your intelligence. Tú puedes aumentar tu inteligencia. By doing puzzles, Por ejemplo, haciendo rompecabezas o acertijos, you can increase your intelligence a little bit. tú puedes incrementar tu inteligencia un poquitín. And the same thing is true with emotional Y intelligence. lo mismo pasa con inteligencia emocional. You might say, oh, I don't know. Tú sí puedes decir, no, pues yo no tengo ni idea. But by talking to people and saying, what are you feeling right Pero now? mediante hablar con las personas y preguntar, ¿cómo te sientes realmente? And looking at their face Y poner atención a sus gestos and how they speak, y cómo es que hablan, you can start to connect those things to what they're feeling. puedes empezar a conectar eso con lo que realmente están sintiendo de verdad. So it is a certain amount of talent, Sí requiere cierta capacidad de, vamos a llamar, cierto talento, but this is also a skill that you can work on. pero también es una habilidad que tú puedes trabajar y desarrollar. As I share that, you're saying this makes sense, right? Mientras comparto esto, tú estás pensando, esto hace sentido, ¿verdad? And the last one that I want to share with Y you, lo último que quiero compartir contigo, great leaders are appreciative. grandes líderes son agradecidos. They say thank you. Ellos dicen gracias. 1 Thessalonians 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Dando gracias a Dios por todo, porque es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Great leaders say thank you Los grandes líderes dicen gracias, because they know that people could follow someone else. porque ellos saben que la gente podrá estar siguiendo a alguien más. Marcelino, Marcelino, thank you for joining us. gracias por acompañarnos hoy. Thank you. Gracias. Really appreciate you. Thank you. Apreciamos que verdaderamente estés aquí en este momento. Thank you. Gracias. Great leaders don't just feel thankful, Los grandes líderes no nomás sienten gratitud, they express it. ellos la expresan. Intentions are not enough. Las intenciones no son suficientes. An unexpressed intention is the same as nothing. Una intención no expresada es lo mismo que nada. See, if you do something Si tú haces algo and inwardly I think, oh, that was so nice, y por dentro lo agradezco y digo, estuvo increíble eso que hiciste, but I never say it to you, pero nunca te lo digo, from your perspective, desde tu perspectiva, I'm not thankful. no soy agradecido. It isn't thanks until you express it. No es gratitud hasta que tú lo expresas. And great leaders not only are appreciative and say thanks, Y grandes líderes no solamente son agradecidos y dicen gracias. please hear this, Escúchame esto, por favor. they are specific. Son específicos al hacerlo. They say it what they're thankful for, Ellos dicen específicamente por qué exactamente están agradecidos. and they do it publicly. Y ellos lo hacen hasta públicamente. They do it publicly. Lo hacen hasta públicamente. Great leaders will gather a group of people together. Grandes líderes reúnen personas. I want to thank Leo Quiero agradecer a Leo for being so kind and so thoughtful por ser tan lindo y tan otrocentrista to get some Perrier. para traerme esta agua mineral. First night I was here. La primera noche que estuve aquí, Is there anything I can get you? él me dijo, ¿hay algo que te pueda traer? I said I would love a sparkling water. Yo dije, me Do you have any encantaría agua sparkling mineral. water? ¿Tienes agua mineral? He went to the store and Y fue a bought la tienda y me compró esta onda. sparkling water Me compró agua for mineral. that night, Desde esta noche. and he's given me one every night since. Y me ha dado una cada noche. Leo, thank you. Leo, gracias. Now, watch this. Ahora, miren esto. Leo Leo is saying está diciendo, he noticed. hoy lo notó. He's thankful. Hoy está agradecido. And everybody else heard the wonderful thing I Y did. todos escucharon qué tan increíble cosa hice. Because ¿Por qué?
What gets rewarded gets repeated. Lo que es recompensado o apreciado es repetido. What gets rewarded gets repeated. Lo que es recompensado o agradecido es repetido. We do not serve to be recognized, No servimos para ser reconocidos, but it's nice when we are. pero es lindo cuando somos reconocidos Right? o se nos agradece. ¿Verdad? It's nice when we do. And Paul says that we are to give honor to those whom honor is due. That's what Paul Y says. Pablo dice que demos honor a quien honor merece. So it is not wrong. Así que no está mal. It's wrong for us to want it and only serve if we're going to be thanked. Está mal para nosotros el desearlo y solamente servir si nos agradecen. I'm not talking about that. Pero no estoy hablando nada de eso, ¿eh? I'm talking about the task of the leader Estoy hablando de la tarea del líder, to say thank you and to be specific de decir gracias y ser específico al respecto and to do it publicly. y hacerlo públicamente. Now, there are many more marks Ahora hay muchas más marcas of great de leadership. grandes líderes And it's up to you now y depende de ti ahora to find out what they are encontrar cuáles son and for you to share these with others as well. y compartir esto con otros también. Amen. Amén. So, Así que, let's do you have any comments or ¿tienes questions? preguntas o algún comentario? Talking about like giving your vision to other people. How do you make them like embrace it? Great question. Gran pregunta. You communicate your vision by sharing it with words. Tú comparas tu visión por compartirla con palabras. You are an artist with a palette and paint on it. Tú eres un artista con una paleta y colores. And you dip your brush in that paint, Y tú vas a usar tu brocha en esas pinturas. and the paint are your words. Y las pinturas son tus palabras. And as you speak, you paint this picture. Y tú mientras tú estás explicando, tú estás pintando esta foto, esta imagen. And the canvas is the heart and the mind of your listeners. Como apelando al corazón y a la mente de la audiencia. If they are called to follow you, Si ellos están llamados a seguirte, they will love that picture. ellos van a amar esa foto. They will be attracted to it. Serán atraídos a esa foto. If they are not to follow that vision, Si no están llamados a seguir esta visión, they will not be interested. ni siquiera les va a interesar. God will bring the people Dios va a traer a las personas that He wants to be part of your team que quieran ser parte de tu equipo by you being faithful to communicate it. por ser tú fiel en comunicar tu visión. Okay? ¿Bien? Not everybody is supposed to follow. No todos te deben seguir, ¿eh? There are some people you don't want following Hay gente que you. no quiere que te siga, créemelo. You only want those following you that are called and will participate in making it happen. Tú realmente quieres que te sigan solamente aquellos que son llamados y participar activamente de lo que Dios te llamó a hacer. What are the dangerous stuff about like leading but not being called to lead? Oh, Or without being calling? frustration. Frustración. If you are trying to lead and you're not called to lead, Si tú estás intentando liderar y no has sido llamado a liderar, you will end up using means to get people to follow you that are not healthy. tú vas a estar como usando recursos y cosas para hacer que la gente te siga que no son saludables. And you will end up abusing people. Y vas a terminar abusando personas. Bad leaders often use fear, Los líderes malos generalmente usan miedo, threats, amenazas, intimidation. intimidan. Those leaders should not be followed. Esos líderes no deben de ser seguidos. So those are the dangers. Esos son los peligros. Yeah. How you can know if the vision that you have it's like the vision that came from God or like your own vision? That's another really good Esa es question. otra super pregunta. Leo, I believe that the vision that God gives you Leo, yo creo que la visión que Dios te da will in some ways be your own vision, será tu propia visión, because God knew when He created you Porque- that would be your vision. porque Dios ya sabía desde que te creó que esa iba a ser tu visión. So He planted in your heart from a very early age Él la plantó en tu corazón desde muy temprana edad. a dream, Un sueño quizás, an inner leaning of your heart. una inclinación de tu corazón And interno. you might not know when you're young exactly what you're to do, Y quizás tú no sabías de pequeño qué era exactamente lo que tú querías hacer, but you'll have a certain
interest that will always guide you. Pero tenías como un cierto interés que siempre te guió hacia eso. And then the day will come when it becomes clear to you. Y el día vendrá en el que se vuelve súper claro para ti. But I think the two go together. Pero creo que los dos van como muy, muy de la mano. I don't think the vision that God gives us is something that never occurred to us before. No creo que la visión que Dios te da sea algo como nada que ver con lo que tú realmente anhelabas. It'll almost be like when the Lord gives us that vision, Creo que cuando Dios te da esa visión, we'll be able to see this is what I was created for. como que te hace sentir de esto fue para lo que fui creado para hacer. So I think the two go together. Así que creo que las dos van de la mano muchas veces. What is the toughest moment at your leadership and how you deal with it? That could be a long story that I will make short. Esa es una historia larga que voy a hacer corta. Do you know who David Guzik is? ¿Saben quién es David Guzik? Muchos de ustedes, ¿verdad? David Guzik and I co-pastored for 6 years. David Guzik y yo fuimos copastores por 6 años. And at the end of that time, Y al final de ese tiempo, we realized that we needed to, one of us needed to be the main pastor. y al final nos dimos cuenta ambos de que tenía que haber como uno de los dos que fuera el pastor líder. But we both believed we were supposed to be that man. Pero ambos creíamos que teníamos que ser ese hombre. And we had to decide who was going to lead and who was not. Y teníamos que decidir quién iba a liderar y quién no. And so the elders of our church spent a year making that decision. Así que los ancianos de la iglesia tomaron un año decidiendo quién iba a ser el pastor principal. And it was a rough time. Y fue un tiempo bien difícil. And for me, the way I handled it Y el modo en que yo lo manejé was I put myself before the Lord and said, do with me what you want. me puse delante de Dios y dije, Señor, haz de mí lo que se te antoje. I believe that I was called to stay and be the lead pastor in Yo creía Oxnard, que Dios me estaba llamando a quedarme y ser el pastor líder de la iglesia, but I also did not trust myself. pero obviamente no confiaba en mí mismo. And so I said, Lord, if you want me to go, Así que dije, Señor, si tú quieres que me vaya, I sent out my resume mandé yo mi currículum a otros lados, to some churches I knew were looking for senior pastors. a iglesias que yo sabía que estaban buscando un pastor principal. And I said, would you want me to come and be your pastor? Y les pregunté sencillamente que si ellos querían que yo fuera su pastor. And there were a couple of churches that showed real interest in me. Y hubo un par de iglesias que realmente mostraron mucho interés en que yo fuera. But when it came down to their final decision, they picked somebody else. Pero cuando llegaba al punto de realmente decidir, escogían a otra persona. So I put myself out there and said, Lord, Así que yo sencillamente me puse ahí y dije, Señor, tú haz lo que se if te you want me antoje. to go, Si tú quieres que me vaya, I'll go. me voy. And the Lord didn't want me to go. Y el Señor no quiso que yo me fuera. He wanted David to go. Quería que David se fuera. But that was a year that was very hard. Pero fue un año que fue sumamente difícil. How you know if you are really called to be a leader? People will follow. La gente te va a seguir. People will follow. La gente te va a seguir. Oh, look. People are following. Así que de repente voltearás y dirás, oye, tengo gente atrás de mí. Leaders lead. Los líderes liderean, They don't drive. no drive. They go before. Van delante. Van delante de la gente. Have you heard the story of during the French Revolution? ¿Han oído esta historia durante la Revolución Francesa? A crowd of people were rushing at the barricades Una multitud estaba como yéndose a las barracadas, where the French troops were lined up. donde las tropas francesas estaban enfrente esperando, And there was a man that was a block behind them running after them. y había un cuate que estaba bloqueándolos ahí corriendo entre ellos, And someone called to him and said, y alguien gritó y le dijo, don't follow them. They're running to the barricades. They're going to die. no los sigas, te van hacia las barricadas, te van a morir. And the man said, I have to follow them. I'm their leader. Y él dijo, tengo que seguirlos porque soy su líder. How do you balance the feel that you are like looking things that can be better and like the desire to help it to get better and like the position for rest for the right time to do it? Or the best way to do it? Leo, when you figure that out, cuando te des cuenta de eso, you call me and let me know. me hablas y me avisas, por favor. I'm still working on that one too. Porque todavía estoy trabajando en eso también. I think that's just one of those ones that you have to pray. Sometimes you need to speak up. Other times you need to just be quiet. Es algo que tienes que orar. Alguna vez vas a tener que hablar y otras tienes que callarte. Only prayer will discern. Solamente la oración te va a ayudar en eso. Being led by the Spirit. Sé guiado por el Espíritu Santo. Yeah. Talking about the emotional intelligence. Yes. Can you mention it? Because in Bible counseling, we talk about the feelings and how the Christian didn't like be led by his emotions.
So if you can recommend us like some material or program or books that help us like get better knowledge of this area. I'm going to share with you where I am right now on this. Voy a compartirte a ti, bueno, ustedes, dónde estoy en este momento en ello. When I was younger, Cuando estaba más joven, I was more, it was just about truth. todo se trataba de la verdad. And I said the same thing. Y yo decía lo mismo. Emotions Las emociones don't matter. no ni siquiera importan. We operate on the basis of truth. Operamos en base a la verdad. I still believe that, Y aún lo creo, but I think emotions are important. pero creo que las emociones son importantes. When I talk about emotional intelligence, Cuando hablo de la inteligencia emocional, I'm saying we need to be aware of what the emotions are. me refiero a que estemos conscientes de qué es lo que la emoción es. ¿Cuál es la emoción? Because as leaders, if we're not sensitive to the emotions, Porque si como líderes no estamos sensibles a lo que la gente está sintiendo o la emoción que tienen, we can end up being abusive to people. podemos terminar siendo abusivos con ellos. So it's not really the same as like when you're in counseling No es lo mismo cuando estás en consejería, claro, and you're trying to bring truth to someone y estás queriendo traer como una verdad a una persona that has been making decisions based on their emotions rather than truth. que está tomando decisiones en base a sus emociones en vez de la verdad de la palabra. Do you understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? As a leader, you still operate on the basis of truth. Como líder tú estás operando en base a la verdad, But sometimes how you express truth is Pero- going to be determined by what the emotions of the people are that you're talking pero el to. modo en el que esperas la verdad va a ser muy afectado por qué percibes de lo que la gente está sintiendo. I think you understand what I Creo que mean. entiendes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Yeah. Sí. Good. Okay. Glorious. Thank you. Gracias. Like why you say thank you to us? Specifically why you thank you? Because honestly, it has been a delight to share because I see in your eyes, Porque verdaderamente ha sido un deleite compartir con ustedes. Veo en tus ojos, most of you, en la mayoría de ustedes, a real interest. un genuino interés. See, you are looking at the back of heads. Ustedes ven como la cabeza, la parte de atrás de la cabeza de alguien. I am looking into faces. Yo veo las caras. And nothing is better for a teacher Y nada es mejor para un maestro than to see truth and knowledge being birthed in the hearts and minds of the people you're que teaching. ver verdad y conocimiento nacer en las mentes de las personas a quienes estás enseñando. And you see it in eyes. Y los puedes ver a través de la mirada de las And I personas. see a bunch of eyes here, Y veo un buen número de un buen grupo de ojos aquí windows of the soul. que comunican mucho lo que hay en su alma. And you're gleaning important things that are going to change your Y life. están como entendiendo y abrazando importantes verdades que pueden cambiar sus And I vidas. just rejoice to see in the future what fruit this will bear. Y me encantará ver en un futuro el fruto que esto pueda producir. So, thank you. Así que gracias por eso. Father, thank you for your word. Señor, te agradecemos por tu palabra. And I pray that your spirit would now cover the seeds that you have planted in these hearts. Y te suplico que tu Espíritu Santo cubra las semillas sembradas en cada corazón. And it will bear fruit for your glory. Solamente para que puedan dar fruto para tu gloria. And that you would birth in this room Y que tú hagas nacer en este cuarto some great leaders grandes líderes for the work of your kingdom. para la obra de tu reino. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.